Chicos, es un gusto volver a saludarlos. Espero que cada uno se encuentre lo mejor que se pueda. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con nuestro contenido del curso y para esta ocasión tendremos el tema de la solución de situaciones con operaciones básicas. Como recordarán, en las clases anteriores ya habíamos visto algunas operaciones básicas como por ejemplo la adición, la sustracción, la multiplicación y la potenciación. Recordemos que cuando hablamos de la adición nos referimos a adicionar, añadir, aumentar. Por ello decíamos que entre las partes de la adición tenemos los sumandos, el signo positivo o más, y el resultado de esa suma se le conoce como total. Así por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso de 50 más 90, esto nos da un total de 140. Si nos damos cuenta, tanto el 50 como el 90 representan los sumandos y 140 representa el total de esta suma. También veíamos que si nosotros quisiéramos conocer el valor de cualquier sumando, deberíamos restar el total menos el sumando que conocemos. En este caso, quisiera saber si realmente esta suma corresponde a 140. Por lo tanto, al total, que es 140, debo restarle cualquiera de estos sumando. En este caso, le resto 50 y me tiene que dar como resultado el 90. Es decir, la comprobación de esta operación básica de la matemática. En la sustracción veíamos que era una operación contraria a la adición, ya que la sustracción es quitar, disminuir. Por ello, dentro de las partes de la sustracción teníamos el minuendo, que es la cantidad que nosotros tenemos, el sustraendo, que es la cantidad que nosotros vamos a quitar, y el resultado de ello se le conoce como diferencia. Así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso particular de 180 menos 50, esto nos da un resultado de 130. Si nos damos cuenta, el 180 representa el minuendo, el 50 representa el sustraendo y 130 representa la diferencia entre estas dos cantidades. Veíamos que para comprobar si una resta estaba correcta, deberíamos sumar la diferencia con el sustraendo y como resultado tendríamos que obtener el minuendo. Si nos damos cuenta, la diferencia es 130 más el sustraendo que es 50 y esto al sumarlo nos debe dar 180 y en efecto 130 más 50 es igual a 180. También veíamos lo que era la multiplicación y lo relacionábamos como una suma abreviada. Y entre las partes de la multiplicación teníamos los factores, los cuales son las cantidades que se desean multiplicar, y el resultado de esa multiplicación representa lo que es un producto. Así, por ejemplo, tuviéramos el caso de 5 por 4, esto es igual a 20. Recuerden de que también el asterisco nos sirve para poder identificar una multiplicación. Entonces nos están diciendo 5 por 4 es igual a 20. Y decíamos que la multiplicación era una suma abreviada, lo cual acá nos indica que debemos sumar 5 veces el número 4. Es decir, 4 más 4 más 4 más 4. Y esto, en efecto, es igual a 20. De las propiedades de la multiplicación deducíamos que el orden de los factores no altera el producto, lo cual nos indicaba la propiedad conmutativa. Entonces, podríamos decir también que tenemos que sumar 4 veces el número 5. Perdón, 4 veces el número 5. Y también tendríamos que obtener como producto 20. Por eso es que decíamos que la multiplicación es una suma abreviada. La siguiente operación básica que veíamos era la potenciación. Dentro de las partes de la potenciación teníamos la base y el exponente. El exponente era el número en la cual iba a ser elevada la base y nos indicaba las veces que la base se repetía para ser multiplicada. En este caso es 4 elevado al cubo. Por lo tanto, debemos multiplicar
perdón, debemos repetir 3 veces el factor 4. Es decir, 4 por 4 por 4. Y esto nos da como resultado 64. Bien, estas eran las operaciones básicas que hasta el momento ya habíamos trabajado, pero ahora nuestro tema es la solución de situaciones con operaciones básicas, o llámese así también la solución de problemas con operaciones básicas. Y para poder resolver cada una de las situaciones que se nos pueda presentar, vamos a guiarnos de los siguientes pasos. Paso número 1. Debemos leer bien el enunciado y la pregunta. En ella podríamos subrayar los datos que nos están dando. En el paso número 2, debemos organizar los datos y pensar en un plan. ¿Sí? Pensar en un plan, es decir, con qué operación básica se puede resolver ese problema. Paso número 3. Debemos poner en práctica el plan y realizar las operaciones que planteamos. Como último paso, debemos escribir la solución y revisarla y comprobando si en realidad es la respuesta correcta al problema. Luego de haber visto cada una de estas operaciones, vamos ahora con la solución de algunos problemas. Nos dicen ahora, una biblioteca cuenta con 6.768 libros, de los cuales 3.654 son de literatura, 1.569 son de historia, y la diferencia entre estos dos libros conforman los libros de matemática. Entonces la pregunta es, ¿cuántos libros de matemática hay en la biblioteca? ¿Cuántos libros de matemática habrá en la biblioteca? Esto es lo que deseamos saber. Por lo tanto, debemos sacar los datos que nos están dando el problema y como primer dato debemos plantear la pregunta, es decir, la cantidad de libros de matemática. Es lo que nosotros quisiéramos saber en este problema, ¿sí? La cantidad de libros de matemática. Ahora, no sabemos cuántos libros de matemática hay en la biblioteca. Solamente conocemos que por todo hay 6.768 libros. Es el total de libros que hay en la biblioteca, ¿sí? Lo vamos a agarrar así, total de libros en la biblioteca. De estos 6.768 también están incluidos los libros de matemática. Pero de estos también tenemos libros de literatura. Entonces vamos a organizar acá. Si nos damos cuenta, hay 3.654 de literatura. También hay 1.569 de historia. Y nos indican que la diferencia lo conforman los libros de matemática. Es decir, la diferencia entre estos dos libros, entre estas dos clases de libros, lo conforman los libros de matemática. Por lo tanto, si nos damos cuenta entonces, los libros de matemática corresponde a la diferencia entre los libros de literatura, que son 3.654 de literatura, menos, como nos indican que es una diferencia, es una resta, menos 1.569 libros de historia. Por lo tanto, deducimos que los libros de matemática son la diferencia entre estas dos cantidades que corresponde a 1.545. Por lo tanto,
la respuesta a este problema es hay 1545 libros de matemática en la biblioteca. Por lo tanto, si quisiéramos saber si realmente esas son las respuestas, tendríamos que sumar la cantidad de libros de literatura, que es 3654, más los libros de historia, que es 1569, más los libros de matemática, que son 1545. Y esto nos debe dar un total de 6768. Vamos ahora con el siguiente problema y nos indica lo siguiente. Oscar compró 5 camisas a 134 quetzales cada una, 3 pantalones a 225 quetzales cada una y 2 chumpas a 375 cada una. La pregunta es, ¿cuánto gastó en total? Si nos damos cuenta, entre los datos nos indican que compró 5 camisas a cada una con 134 quetzales. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, por una camisa es 134 quetzales. Entonces, por 5 camisas, ¿cuánto será el total de esto? Es decir, 5 por 134 nos da un total de 670. Entonces, en camisa gastó un total de 670. Ahora vamos con los pantalones. 3 pantalones a cada una con 225 quetzales. Es decir, cada pantalón costó 225 quetzales. Por lo tanto, 3 pantalones. 3 pantalones, si sabemos bien que cada pantalón vale 225, entonces, ¿cuánto gastó en total? Es decir, 3 por 225 nos da un total de 675 quetzales. Es lo que ya gastó en pantalones. Ahora vamos con las chumpas. Si nos damos cuenta, son 2 chumpas por el valor de cada una, que es 375 quetzales. Esto nos va a dar un total de 750. Por lo tanto, el total de gastos va a ser igual a los gastos en camisa, más los gastos en pantalones, más los gastos en chumpas. Por lo tanto, el total de todo esto va a ser igual a 670, lo cual representa los gastos en camisa, más 675, lo cual representa los gastos en pantalones, más 750, lo cual corresponde a los gastos en chumpas. Esto nos da un total de 2095 quetzales. Entonces, la respuesta es la siguiente. ¿Cuánto gastó en total? Gastó 2095 quetzales exactos. Vamos ahora con el tercer problema y nos indica lo siguiente. En un colegio cuenta con 6 aulas. Cada una tiene 6 filas de 6 escritorios cada una. El barniz de cada escritorio equivale a 6 quetzales. La pregunta es, ¿cuál es el costo por barnizar todos los escritorios? Entonces, nos están preguntando el costo por barnizar todos los escritorios. Entonces, debemos saber cuántos escritorios hay en total. Si nos damos cuenta, en ese colegio hay 6 aulas. 6 aulas. Cada aula tiene 6 filas, es decir, por cada aula hay 6 filas. Y en cada fila, y por cada fila, perdón, hay 6 escritorios. Entonces, esto nos va a dar un total de escritorios que hay. Al multiplicar 6 por 6 por 6, nos da un total de